En este video vamos a analizar la plantilla del Real Madrid para la próxima temporada 2026-2027, aprovechando el parón de selecciones. Vamos a comentar cuáles podrían ser los futbolistas que saldrían para la próxima temporada y cuáles podrían ser las altas del Real Madrid para la próxima temporada, para la próxima campaña 2026-2027. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video, amigos. Si eres nuevo en este espacio, te invito a suscribirte a mi canal. Es completamente gratuito, activar la campanita de notificaciones y darle un enorme like. Vamos a comenzar analizando cada uno de los futbolistas de la actual plantilla del Real Madrid, que le aportan al equipo y quién creo yo que podría salir del Real Madrid para la próxima campaña, tomando en cuenta el desempeño, tomando en cuenta el rol actual del jugador dentro del esquema y de las alineaciones que ha sacado Xabi Alonso en los últimos 16 partidos en lo que va de temporada con el Real Madrid. Primero que nada vamos a comenzar con el arco, y es que Thibaut Courtois está siendo una de las grandes, o mejor dicho, uno de los grandes protagonistas de este Real Madrid de Xabi Alonso. Un Thibaut Courtois que ya ha recuperado su mejor nivel. Un Courtois que está siendo importante para el Real Madrid. Así lo fue en ese partido ante el Liverpool en Anfield. Un Courtois que evitó una goleada mayúscula por parte de Liverpool. Y un Courtois que ha sido muy importante en el esquema de Xabi Alonso. Por lo tanto, Courtois sí o sí va a permanecer en el equipo para la próxima temporada. Ahora bien, tomando en cuenta Lunin, el ucraniano, que no está en los planes de Xabi Alonso. Actualmente el jugador no ha disputado ni siquiera un solo minuto en esta nueva temporada de Xabi Alonso, el futbolista de tan solo 27 años. Si bien es cierto que tiene contrato hasta el 2028, el jugador no tiene planes ni intenciones de irse del Real Madrid. Sin embargo, si llega una oferta, podría considerar el jugador salir y el club venderlo. Así que de esta manera el Real Madrid, en mi opinión, podría ir a por el mercado o darle la oportunidad al tercer portero, que en este caso es Fran González, de la cantera madridista. Vamos a analizar ahora la defensa del Real Madrid. Hay que comenzar primero que nada con David Alaba, un David Alaba que llegó gratis al Real Madrid con la carta de libertad proveniente del Bayern Múnich y ha comenzado sus temporadas de más a menos. A raíz de esas lesiones que ha tenido estas 2-3 últimas temporadas, no ha podido consolidarse en el 11 titular. Por lo tanto, David Alaba, esta es su última temporada con el contrato en el Real Madrid. A final de temporada tendrá la carta de libertad y podrá marcharse del club merengue. Ya es una salida hecha. El futbolista saldrá a final de temporada. Por lo tanto, el Real Madrid tendrá una vacante en defensa. Ahora, comentando Dani Carvajal. Dani Carvajal, un veterano, un líder dentro del vestuario, con mucha experiencia, uno de los pocos jugadores, creo que el único jugador que está dentro de ese Real Madrid que ganó 3 Champions consecutivas con Zinedine Zidane, con Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Karim Benzema. El futbolista también finaliza contrato la próxima temporada y actualmente está lesionado, así que no se sabe si el jugador va a renovar por una temporada más con el Real Madrid. Lo más probable es que el Real Madrid, bajo su política, termine renovándolo una temporada más, dependiendo el desempeño que tenga Dani Carvajal esta temporada. Un jugador que le aporta muchísimo al Real Madrid, pero que si bien es cierto que ya con 32 años que tiene, ya el físico no es igual a temporadas anteriores. Así que veremos finalmente qué sucede con Dani Carvajal, un jugador que le ha aportado muchísimo al Real Madrid en estos últimos 10 años. Vamos a comentar ahora Eder Militao, un Eder Militao que a mí personalmente me ha sorprendido, tomando en cuenta las 2 lesiones importantísimas que tuvo el jugador brasileño. Ligamento cruzado de la rodilla derecha, si no me equivoco. Un jugador que a día de hoy está siendo titular en el esquema de Xabi Alonso, mostrando un nivel impresionante.
muy sólido en defensa y ejerciendo como capitán de esa saga defensiva junto a Dinhausen, junto a Raúl Asensio. Un Eder Militao que aún tiene contrato en vigente con el Real Madrid y en mi opinión va a seguir en la Casa Blanca, y más aún tomando en cuenta el rendimiento que está teniendo actualmente. Vamos a comentar un poco acerca de Alexander Arnold, un Alexander Arnold que aún no se ha adaptado al Real Madrid, si bien es cierto que recién va llegando y bueno, tuvo 2 meses de lesión, pero un Alexander Arnold el cual el Real Madrid está apostando fuertemente en el jugador británico, un jugador que le va a aportar sin duda alguna, en mi opinión, mucho al Real Madrid en cuanto se adapte, en cuanto recupere su mejor versión, así como nos mostró todos estos años en el Liverpool. Así que no hay ninguna duda con respecto a Alexander Arnold. Raúl Asensio fue la gran sorpresa la temporada pasada con el Mr. Ancelotti. Un Raúl Asensio que fue el salvavidas en defensa para el Real Madrid, tomando en cuenta las lesiones de Militao, las lesiones de David Álava. Un Raúl Asensio que, si bien es cierto, a principio de temporada con Xabi Alonso empezó bastante dubitativo, bastante impreciso. A raíz de esas polémicas, de ese polémico del que estaba involucrado el jugador fuera de lo extradeportivo, con ese caso de asuntos de menores y esa cuestión fuera de lo futbolístico. Pero si vamos a la realidad, a día de hoy, Raúl Asensio ha recuperado su mejor versión. Un Raúl Asensio que fue bastante señalado, por decirlo así, en el Mundial de Clubes tras ese bajo rendimiento que mostró en diversos partidos. Pero a día de hoy Raúl Asensio es de lo más llamativo del Real Madrid en defensa. Ante el Rayo Vallecano fue el mejor del Real Madrid en defensa. La verdad es que Raúl Asensio, primero que nada, tomando en cuenta que tiene contrato con el Real Madrid hasta el 2031, en mi opinión Raúl Asensio va a estar muchos años con el Real Madrid. Representa al Real Madrid, representa lo que es defender el escudo y confianza absoluta en el chaval. Vamos a comentar un poco de Álvaro Carreras. Álvaro Carreras, que si bien es cierto, llegó al Real Madrid costando 50 millones, procedente del Benfica, mostrando un gran año en el Benfica, tanto en Champions como en la Liga Portuguesa, siendo titular fijo indiscutible en el Benfica. A principio en el Real Madrid estaba bastante cuestionado con respecto al precio en el cual el Real Madrid desembolsó por el jugador español. Pero más allá de eso, Álvaro Carreras a día de hoy, en mi opinión, yo creo que ha demostrado que los vale. Un Álvaro Carreras que estuvo muchos años anteriores en la cantera del Real Madrid y después se fue en busca de minutos, en busca de evolucionar como futbolista. Pasó por el Manchester United, pasó por diversos equipos, pero Álvaro Carreras volvió al Real Madrid para quedarse. Álvaro Carreras está demostrando actualmente que es uno de los jugadores más importantes en el esquema de Xabi Alonso. Vamos a comentar Fran García. Fran García, que llegó al Real Madrid logrando una temporada espectacular en el Rayo Vallecano. Un Fran García que empezó muy bien, pero muy bien con Xabi Alonso en el Mundial de Clubes, disputando todos los partidos, marcando gol y marcando asistencia, siendo uno de los jugadores más importantes en el aspecto ofensivo del equipo, en ese esquema de 3 centrales y carrileros. Tras la llegada de Álvaro Carreras, que ya lo mencioné anteriormente, perdió protagonismo Fran García de tal manera que ha disputado muy pocos minutos en lo que va de temporada. Un aspecto bastante extraño lo de Fran García, tomando en cuenta su gran inicio en el Mundial de Clubes, el poco protagonismo que ha tenido con Xabi Alonso y en el Real Madrid en lo que va de Liga y Champions, saliendo de inicio en muy pocos partidos. El tema de Fran García es bastante complicado. Un jugador que tiene gran cartel en España, un jugador que en mi opinión a mí me gusta bastante, si bien es cierto que en el aspecto defensivo le cuesta mucho y tiene mucho margen de mejora, pero es un futbolista muy interesante. Es un futbolista que, si está bien físicamente, es un toro en defensa. Así que a mí me encantaría que se quedara, pero si es que llegara alguna oferta importante, el club estaría sondeando la posibilidad de venderlo o incluso cederlo a otro equipo. Antonio Rüdiger, el loco Antonio Rüdiger, un futbolista que se ha partido la cara literalmente por el Real Madrid en estos últimos 2-3 años. Antonio Rüdiger, que llegó procedente del Chelsea con la carta de libertad, al igual que Alexander Arnold, al igual que David Álava, un fichajazo. Pero más allá de eso,
Antonio Rüdiger actualmente está lesionado. Antonio Rüdiger finaliza contrato a final de temporada. Por lo tanto, podrá negociar por cualquier club. Y el Real Madrid aún no la ha renovado. Si bien es cierto que están en conversaciones los intermediarios, agentes de Antonio Rüdiger, en búsqueda de intentar renovar al jugador bajo la política del Real Madrid por un año más. Ahora, mi opinión es sincera. Antonio Rüdiger es un futbolista impresionante defensivamente. Le aporta mucho al Real Madrid: liderazgo, personalidad, experiencia en la saga defensiva. Como tercer central, detrás o incluso de cuarto central, detrás de Militao, Hausen y Asensio, excelente. Pero más allá de eso, hay que ver bien cómo termina Antonio Rüdiger esta temporada, porque actualmente, vuelvo y lo repito, está lesionado. Entonces, yo creo que el Real Madrid está dando un poco larga la situación, evaluando bien el rendimiento del futbolista, por lo menos de aquí a mitad de año, marzo, abril, y ahí tomar una decisión en concreto si renovar a Rüdiger o gracias por todo, Rüdiger, por todos estos años. Con respecto a Ferland Mendy, un jugador impresionante defensivamente, pero que lamentablemente estos últimos 2-3 años no ha estado bien físicamente, las lesiones lo han lastrado completamente. Y bueno, Ferland Mendy, si bien es cierto que mostró su mejor momento cuando estaba Zidane, esa última Champions con el Real Madrid, pero después de eso Ferland Mendy no ha vuelto a ser el mismo. Ferland Mendy estuvo en el mercado de fichajes, pero como estaba lesionado, ningún equipo ofertó por él. Actualmente ya está disponible, ya se ha recuperado completamente, está entrenando con el equipo, pero no cuenta para Xabi Alonso, no entra en el esquema de Xabi Alonso ni en el estilo de juego de Xabi Alonso. Así que la situación de Ferland Mendy es bastante compleja. Yo creo que es un jugador que también puede salir a final de temporada con contrato vigente hasta el 2027. Dean Hausen, fichajazo, espectacular fichajazo del Real Madrid, un jugador. El Real Madrid ha fichado un jugador a futuro, un jugador a largo plazo, un jugador que representa los colores del madridismo, un jugador que va muy bien en el juego aéreo, que sale bien con pelota dominada, un jugador muy ágil, un jugador muy, pero muy interesante. Pero más allá de eso, actualmente Dean Hausen no está bien físicamente. Dean Hausen actualmente está en el foco de las críticas, porque bueno, físicamente no está bien. Ante el Barcelona se vio bastante dubitativo, ante el Liverpool naufragó, y ante el Rayo Vallecano Xabi Alonso tuvo que cambiarlo empezando el segundo tiempo porque estaba muy impreciso, con y sin pelota, un desastre total. Así que bueno, en mi opinión, Dean Hausen, fichajazo, un jugador que, si bien es cierto, tendrá que Xabi Alonso gestionar bien ese tema con respecto a los titulares, porque Asensio está muy bien, y si Hausen no está muy bien, bueno, yo creo que ahí Xabi Alonso debería darle mayor protagonismo a Asensio en este tipo de aspectos. Con respecto a la salida, terminando la defensa, Mendy podrá salir, Fran García podría salir, Álava saldrá, Carvajal podría salir, no tiene su continuidad ya que finaliza contrato. Rüdiger está entre veremos si finaliza o no, así que dos salidas seguras, que son la de Álava y, en mi opinión, Mendy, porque no está entre los planes de Xabi Alonso. Ahora, ¿cuáles podrían ser las altas? Tomando en cuenta la salida de Álava, tomando en cuenta la posible salida de Rüdiger. Hay varios futbolistas que están siendo bastante involucrados con el Real Madrid, bastante correlacionados con el Real Madrid. Y uno de ellos es Upamecano, que actualmente está teniendo una gran temporada en el Bayern de Company. Un Upamecano que, si bien es cierto, no es muy bueno saliendo con pelota dominada, pero es un futbolista muy físico, es un futbolista que va muy bien en el juego aéreo, un futbolista muy experimentado en la élite. Así que a coste de cero podría ser un fichaje muy interesante para el Real Madrid, tomando en cuenta que finaliza contrato la próxima temporada y podrá negociar por cualquier club con la carta de libertad. Ahora bien, otro futbolista que también está muy involucrado con el Real Madrid es Konaté. Konaté, que finaliza contrato también con el Liverpool y está siendo pretendido por diversos clubes, tanto en la Premier como en Francia como en la Bundesliga. Pero el Real Madrid lo quiere, si es que llega a salir finalmente Rüdiger, contar con Konaté, un jugador con tanta experiencia en la élite, titular con la selección de Francia, podrá ser una gran apuesta del Real Madrid. Si bien es cierto que no es un jugador de 20 años, pero es un jugador que llegaría, vuelvo y lo repito, con la carta de libertad. Otra alternativa, menos accesible y con proyección, apuestas a futuro. Bueno, el retorno de Jacobo Ramón, que se está saliendo este año en el Como. Vamos a pasar ahora a los mediocampistas. Vamos a comenzar primero que nada con Jude Bellingham.
Mira, un Jude Bellingham que está siendo en el foco con respecto a esa posible mala relación con Xabi Alonso. Un Jude Bellingham que a raíz de su entorno, un entorno bastante complicado, se han filtrado muchas cosas. Un Jude Bellingham que, si bien es cierto que su primera temporada llegó al Real Madrid y no jugó de medio centro, sino que jugó en una posición mucho más adelantada, el cual le permitió marcar muchísimos goles tras la salida de Karim Benzema. El Real Madrid ese año ganó la Champions, la última Champions. Pasó lo que pasó, Bellingham se acostumbró, en fin. Ahora hay otra situación. Está Kylian Mbappé en la delantera, ya no está Kroos, ya no está Modric, y Xabi Alonso le está pidiendo a Bellingham que juegue de medio centro, cosa que al jugador como que no le hace mucha gracia. Pero en el Borussia Dortmund Bellingham jugó de medio centro y lo hacía bastante bien en la salida de balón, en la creación de juego. Es un futbolista que te abarca mucho campo, pero que lamentablemente con Ancelotti, por diversas circunstancias, jugó muy adelantado. Así que Bellingham, mucho cuidado con Bellingham. Yo no creo que el Real Madrid se desprenda de Bellingham. Un gran jugador en todos los aspectos, un jugador que aún le queda mucho margen de mejora. Creo que tiene tan solo 21, 22, 23 años. Pero más allá de eso, habrá que ver, porque si es que no llega a encajar en el esquema de Xabi Alonso ni en la filosofía de Xabi Alonso, mucho cuidado con eso. Eduardo Camavinga, un jugador que yo le tengo mucha admiración, un futbolista muy técnico, un jugador muy físico, un jugador muy comprometido con el Real Madrid, pero que lamentablemente, a causa de esas lesiones que ha tenido estos últimos 2 temporadas y la que va de temporada, no le han permitido llegar a ese tono físico que se necesita, que se espera del jugador francés. Un jugador que tiene muy buen cartel, un jugador bastante joven, un jugador que tiene mucha proyección, pero que el Real Madrid podría escuchar ofertas por el jugador francés siempre y cuando no tenga el rendimiento que se espera de él esta temporada. Mucho cuidado con una posible salida de Eduardo Camavinga, la cual ya se comentó la temporada anterior, en el mercado de fichaje anterior. Vuelvo y lo repito, a causa de esas molestias que tiene el jugador y que no le han permitido mostrar su gran nivel en el Real Madrid. Federico Valverde, otro jugador que se ha partido la cara, al igual que Rudiger, otro jugadorazo que representa al Real Madrid, otro jugadorazo que entiende a la perfección el escudo y los colores del Real Madrid, que ha jugado en cualquier demarcación, lateral derecho, mediocampista, extremo, defensa, delantero. Le falta jugar de portero. Su compromiso con el Real Madrid es intachable. Pero, más allá de eso, en lo que va de temporada, ha tenido sus roces con Xabi Alonso. ¿Por qué motivo? Bueno, porque al jugador no le gusta jugar de lateral derecho. Esa es la realidad y así lo ha manifestado en diversas oportunidades. El jugador le gusta jugar de mediocampista, pero el esquema y la filosofía que está implementando Xabi Alonso en este nuevo Real Madrid no le convence, o mejor dicho, no le ayuda a Fede Valverde, ya que es un jugador que se proyecta mucho al ataque, es un futbolista box to box, es un futbolista que recorre todo el campo, que recupera, que se proyecta muy bien al ataque. Por lo tanto, el Real Madrid es un poco más como que de pausa de Xabi Alonso, tratar de salir con pelota dominada, menos pelotazos, más toque, más llegadas, transiciones rápidas. Y lógicamente este juego no le ha favorecido mucho a Fede Valverde. Por lo tanto, mucho cuidado, que son dos ingredientes muy importantes. El rendimiento de Fede Valverde ahorita, que no convence y que no se adapta a el estilo de juego que quiere implementar Xabi Alonso. Mucho cuidado con eso, que podrá ser una venta importante y dolorosa para el Real Madrid. Yo no creo que salga, pero en el mundo del fútbol todo es posible. Tchouaméni, nada que decir de Tchouaméni, un jugador que está siendo el ancla, el eje de ese mediocampo del Real Madrid. Tchouaméni no estuvo ante el Rayo Vallecano, el Real Madrid fue un desastre colectivo en el mediocampo. Así que Tchouaméni con Xabi Alonso va pero a la alta. Dani Ceballos, un futbolista que a mí me encanta muchísimo, un jugador con mucha técnica, un cerebro, un arquitecto del mediocampo, pero lamentablemente lo mismo que Camavinga, es un futbolista muy, pero muy que se lesiona, un futbolista que es muy difícil que mantenga un nivel 2-3 meses. Pasó la temporada pasada con Ancelotti, pasó esta temporada, ha tenido momentos de Ceballos en el que ha gozado de titularidad, pero lamentablemente, vuelvo y lo repito, a causa de esas lesiones, el futbolista no ha mostrado su gran nivel que se esperaba de él. Alternativas para salir, muchas. Ya en el mercado de fichajes anterior ya sonó para el Atlético de Madrid, para el Betis, entre otros clubes como en Italia, el Milan, el Napoli. Así que
poder hacer una salida. Arda Güler está siendo con Xabi Alonso uno de los jugadores más importantes en el aspecto ofensivo. ¿Cuál es el problema de Arda Güler? Que Xabi Alonso se empeña en retroceder al futbolista turco al mediocentro, cosa que a Arda Güler no le da bien, porque a Arda Güler le cuesta, como pasó ante el Barcelona, ese error garrafal, salir con pelota dominada, ¿me entiendes? Eso es muy complicado para Arda Güler, le cuesta, y quizás más adelante desarrolle ese juego que no tiene ahora. En cambio, Arda Güler es un futbolista que juega muy bien entre líneas, es un futbolista que juega muy bien pegado a los delanteros. Esa gran asociación de Arda Güler con Kylian Mbappé es esa gran asociación que en su momento tuvo Cristiano Ronaldo con Mesut Özil. Así que Xabi Alonso debería de bajar un poco más a Bellingham y darle más libertad a Arda Güler en el mediapunta, ya que el futbolista está mostrando unas grandes cualidades con Kylian Mbappé. Brahim Díaz este año está borrado completamente. A mí me encanta Brahim Díaz porque es un jugador muy rápido, es un jugador muy técnico y es un jugador que tiene una gran definición. Pero Brahim Díaz este año está lamentable. Y la temporada pasada con Ancelotti tuvo momentos buenos y momentos malos. Como por ejemplo ese octavo de final ante el Atlético de Madrid que se marcó un gol maradoniano. Pero más allá de eso, Brahim Díaz esta temporada no está para ser titular. Y mucho cuidado, porque podrá ser una de las grandes ventas que podrá hacer el Real Madrid a final de temporada. ¿Quiénes podrán llegar? ¿Quiénes podrán salir? Bueno, tomando en cuenta los nombres que mencioné, todo puede pasar. Para mí, Ceballos sale fijo. Ceballos la próxima temporada sale fijo. Una o dos posibles ventas dolorosas, dependiendo del rendimiento de cada uno de los jugadores. Camavinga, Valverde, por ahí están los tiros. No creo que salga Bellingham, pero vuelvo y lo repito, todo en el fútbol es posible. Vamos a analizar, antes de analizar la delantera, ¿quiénes podrían llegar? Bueno, lógicamente, Xabi Alonso pidió, cuando llegó al Real Madrid, un futbolista creativo, un cerebro en el mediocampo y un arquitecto. Un jugador como Pedri, un jugador como Luka Modric. Él quería que Modric continuara. Mira Modric cómo la está partiendo en el Milan. Espectacular Modric en el Milan con 41 años. Soberbio. El Pony. Pero Florentino no le fichó a nadie en el mediocampo. Quería a Zubimendi, se fue para el Arsenal. Quería a Angelo Styler, se quedó en el Stuttgart. Adam Wharton se quedó en el Crystal Palace. Al final no llegó nadie. Y esto es un error ya de Florentino, ya esto no es culpa de Xabi Alonso. Ya esto es culpa de Florentino y de la mala planificación y la confección de la plantilla. Cosa que es un tema muy importante, el cual voy a comentar en otro video. Pero vuelvo y lo repito, ¿quiénes pueden llegar? Bueno, por ahí se está sondeando la posibilidad de que el Real Madrid vaya por Vitinha. Jugadorazo Vitinha, uno de los mejores mediocampistas de la actualidad junto a Pedri. El problema, bueno, su cláusula. Tiene un precio de salida pactado con el Paris Saint-Germain de 100 millones. Precio de salida pactado. 100 millones como mínimo para negociar. Pero eso es un jugadorazo que le daría un salto de calidad enorme al Real Madrid en el mediocampo. Y es lo que necesita el Real Madrid en el mediocampo. Un jugador que maneje los tiempos de los partidos. Un jugador que salga con pelota dominada. Que le dé la pausa al juego. Que le permita dar y aportar otras ideas. Cosas que no tiene el Real Madrid actualmente. Aparte de Vitinha, bueno, hay otras alternativas como la recompra, la posible recompra y la posible vuelta de Nico Paz. Un jugadorazo también que la está partiendo ahorita en el Como de C. Fábregas, del Chema, pero ya el Chema ya es un jugador que te juega más de pivote en la posición de Tchouaméni. Pero más allá de eso, hay un futbolista también muy interesante que juega en Inglaterra y está siendo titular con la selección de Inglaterra de Thomas Tuchel, y ese es Adam Wharton. Adam Wharton, que actualmente juega como titular en el Crystal Palace y que con tan solo 20 años está demostrando una calidad soberbia en la Premier League. Un futbolista muy interesante, el cual ya está en la agenda del Real Madrid para la próxima temporada, siempre y cuando salga Ceballos o Camavinga. Ahora sí podemos pasar a los delanteros, que son poquitos, la verdad. Vamos a comenzar, primero que nada, con Endrick. Yo no entiendo y no comprendo de ninguna manera cómo Xabi Alonso le ha dado tan pocos minutos a Endrick. Casi que nada, inoperante. Lo de Endrick con el Real Madrid. Pero a causa de el poco protagonismo que le está dando Xabi Alonso. El madridismo no se entiende cómo Endrick está jugando tampoco con el Real Madrid, de Xabi Alonso. Y el futbolista quiere salir, quiere disputar el Mundial con Brasil 2026. Ancelotti ya ha hablado con él y le ha dicho, ¿quieres llegar al Mundial? Tienes que salir del Real Madrid. Tienes que buscar un equipo donde puedas tener minutos. Si no, no vas a ir para el Mundial. Así de sencillo. Tajante Ancelotti.
Así que es una lástima que el Real Madrid se desprenda de Endrick, el cual ya tendría un posible destino, así lo ha afirmado Fabrizio Romano en sus redes sociales, el Lyon de Francia. Pasando la página de Endrick, Gonzalo. Esto es menos comprensible. Gonzalo, que fue el mejor jugador del Real Madrid en la parcela ofensiva en el Mundial de Clubes. Actualmente es inoperante en el esquema de Xabi Alonso. Muy pocos minutos y ante el Rayo borrado completamente. Es incomprensible lo de Xabi Alonso con estos dos delanteros. Un Gonzalo que, vuelvo y lo repito, si ambos futbolistas no van a contar para Xabi Alonso lo mejor para sus carreras deportivas y para su desarrollo futbolístico, es que salgan del Real Madrid ya. Vámonos con Vinicius Junior, un Vinicius Junior que ha tenido bastante roce con Xabi Alonso. Uno de los más llamativos fue el del clásico, en el que Xabi Alonso se equivocó de manera grotesca, sacando a Vinicius Junior en el segundo tiempo, siendo uno de los más determinantes. Pero más allá de eso, el jugador aún no ha renovado con el Real Madrid y finaliza contrato en el 2027. Mucho cuidado con Vinicius, porque si sale de Vinicius, podría llegar una gran estrella al Real Madrid. Yo soy de los partidarios que no me gustaría que salga Vinicius, pero si lamentablemente el jugador no demuestra un gran rendimiento de aquí a fin de temporada, o peor aún, si el jugador sigue con los problemas y con el conflicto con Xabi Alonso, lamentablemente lo mejor es cada quien por su lado. Kylian Mbappé, bueno, Kylian Mbappé no es delantero centro para partir por ahí, pero aún así ha marcado muchos goles al Real Madrid y es el que lo está sosteniendo en lo que va de Liga y Champions, siendo goleador del equipo. El Real Madrid va de primero en la Liga, va de octavo en la Champions, en lo que va la clasificación, así que bueno, Mbappé hace lo que puede. Ante el Rayo no apareció, ante el Liverpool no apareció. Yo sigo insistiendo que el Real Madrid necesita un delantero centro, o por último, darle más oportunidades a Gonzalo y a Endrick. Rodrigo para mí, gracias por todo, Rodrigo, pero ya tu tiempo en el Real Madrid caducó. Rodrigo ya dio al Real Madrid lo que tenía que dar. Rodrigo está siendo uno de los problemas en el Real Madrid, un jugador que por medio de la prensa y por medio de su entorno se la pasa filtrando cosas negativas y generando un ambiente muy tóxico en el Real Madrid. En mi opinión, Rodrigo tiene que salir ya, si es posible en enero. Franco Mastantuono, Xabi Alonso le ha dado muchas oportunidades. Y Franco Mastantuono, con 18 años, si bien es cierto, no ha demostrado que es un futbolista impresionante para mí. Si bien es cierto que es un jugador con interesantes cualidades, pero es un jugador que a día de hoy, para mí, no es titular en el Real Madrid. Y le falta mucho por mejorar y aprender con respecto a Franco Mastantuono. Ahora, ¿quiénes podrían llegar al Real Madrid tomando en cuenta lo que mencioné? Bueno, si es que sale Vinicius y Endrick, o Vinicius, Endrick, Rodrigo, yo creo que el Real Madrid podrá hacer una revolución en el ataque y uno de los principales candidatos para reforzar la delantera del Real Madrid es ni más ni menos que Erling Haaland, jugador del Manchester City, que actualmente está marcando muchos goles, un goleador nato y que ya estuvo antes en el pasado vinculado al Real Madrid. Veremos qué sucede, todo en el fútbol es posible, lo que sí es cierto es que lo más probable es que el Real Madrid 2026-2027 haya muchos cambios, tanto en defensa, en el medio campo y en delantera, y más si sigue Xabi Alonso. Me gustaría saber sus opiniones con respecto a este importante tema del Real Madrid. ¿Quién creen ustedes que debería salir del Real Madrid? ¿Quién debería llegar y quién debería salir? Con un fuerte abrazo me despido de ustedes y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao, chao.